Bueno, aquí estamos, hermanos y amigos, dándole la bienvenida, dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad, este nuevo tiempo que nos da para escudriñar su bendita palabra, para encontrar principios que nos ayuden a un buen desarrollo de nuestra vida espiritual, a corregir nuestros defectos, nuestras debilidades y todas aquellas cosas que nos impiden dar los frutos que el Señor quiere que nosotros le ofrezcamos cada día. eh, Estamos dándole la bienvenida y dándole gracias a Dios por ustedes, deseándoles una feliz tarde y que la bendición de Dios repose sobre todos ustedes. Le damos gracias a Dios por este nuevo tiempo y vamos a orar al Señor, a pedirle su dirección. Gracias porque no es generoso con nosotros y nos permite perseverar. Aquí estamos, hermanos, para darle gloria, honor, alabanza y adoración. Le damos gracias, eterno Dios de los cielos, en el nombre de Jesucristo el Señor. Te estamos dando toda la gloria, la honra, la alabanza. Te pedimos, Señor, con todo el corazón, nos ilumines. Haga de nosotros, Señor, hombres y mujeres dispuestos para ti, que podamos entender tu bendita palabra, que podamos comprender tu mensaje, que podamos comprender tu gracia, que podamos comprender, Señor, tu bendita misericordia, que podamos, Dios mío, generar, Señor, en cada uno de nuestros corazones, a través del Espíritu, a través de la fuerza, a través de la perseverancia, a través del hambre y sed de ti, un nuevo aliento de vida, Señor, y que podamos entender, bendito Dios, de que tú estás con nosotros, de que no estamos solos, Señor, de que tú eres fiel y poderoso para hacer de nuestras vidas instrumentos, Dios, para la gloria tuya. Estamos dándote, Señor, gracias y dándole la bienvenida a cada hermano, Señor, dándole gracias, Dios mío, a cada uno, Señor, por su esfuerzo, dándole gracias a cada uno, Dios de los cielos, aleluya, porque tú eres el único que puede producir en los corazones el querer como el hacer por tu bendita, buena y poderosa voluntad. Muchas gracias, precioso Dios de los cielos, por este tiempo en que podemos, Dios mío, deleitarnos en tu palabra. Te pedimos, Señor, Dios Todopoderoso, que aliente nuestra vida, que ponga, Dios mío, Señor, en nosotros la capacidad, el anhelo, el hambre y la sed por tu palabra, la capacidad para entender, el hambre, Dios mío, Señor, para buscar, para escudriñar y para hacer, Dios mío, Señor, instrumentos en tus manos. Úsanos para la gloria tuya, con una enseñanza, Dios mío, Señor, que pueda ser, Dios mío, entendible, que pueda ser aprendible, con un espíritu correcto, Señor, y que podamos, Dios mío, producir para ti los frutos, Dios mío, Señor, que tanto tú demandas de tu pueblo, Padre. Estamos dándote gracias por todos y cada uno de los hermanos. Gracias, Padre Dios, por toda tu bondad, por toda tu misericordia, por todo tu amor y por toda tu fidelidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te adoramos, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos por cada uno de tus hijos. Gracias, Dios mío, por cada uno, Señor, de mis hermanos, por cada una de tus ovejas, por cada uno, Dios mío, Señor. Bendito Dios, Padre, de los que componemos esta familia, la fe, donde quiera que estén, Señor. Bendito Dios, con diferentes congregaciones, diferentes ministerios, Dios mío, donde quiera que estén, Señor, derrama bendición. Abre los cielos, Dios mío, que tu iglesia pueda llenarse, Señor, de tu palabra, que la iglesia pueda llenarse, Dios mío, Señor, de tu verdad, que podamos salir de los errores, podamos, Dios mío, ser libres, Dios mío, para servirte, para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, Señor, para exaltar tu nombre y para proclamar, Señor, tu nombre que es sobre todo nombre. Te bendecimos, Dios, te glorificamos, Rey, te exaltamos, Señor, Dios Todopoderoso, te damos la gloria, la alabanza, la adoración. Eres grande, eres excelso, eres Dios de dioses, Señor de los señores y Padre de toda gracia. Espíritu Santo de Dios, te damos el honor a ti, que eres fiel. Te damos el honor, Señor, porque tú eres poderoso y eres excelso, Rey de reyes y Señor de los señores. Ayúdanos, Dios, para que día a día nuestro corazón, Señor, se pueda recrear en ti. Nuestro corazón, Señor, se pueda regocijar en tu palabra. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos, Señor, en cada uno de sus hogares. Bendecimos sus casas, sus familias, Dios mío. Bendecimos la provisión. Clamamos, Dios mío, porque tu buena mano sea sobre cada uno, sobre el lecho del enfermo, aquellos que están, Señor, delicados de salud, aquellos que están en recuperación, aquellos que están, Dios mío, Señor,
clamando y encomendando sus vidas a ti, oh Dios. Yo te pido, Señor, que los fortalezcas, los animes, les dé, Dios mío, gracia delante de tus ojos, Señor, y tú, Dios mío, puedas ser glorificado. Como siempre es el anhelo nuestro, Dios mío, poder ser instrumento, Dios mío, para la gloria de tu santísimo nombre, Señor. Te bendecimos, Señor, te glorificamos, Padre, te exaltamos, Señor, y te damos todo el honor y toda la gloria, Padre. Eres excelso, Dios de dioses y Señor de señores. Padre, gracias, gracias, Señor, por tu bendita misericordia, porque tú estás con nosotros, porque tú eres fiel, porque tú eres poderoso, Dios, y porque para siempre, Señor, eres fiel y para siempre estás con nosotros, Padre. Gracias, gracias, Señor Dios Todopoderoso. Abre los cielos y derrama una unción, Señor, bendito Dios, de entendimiento, un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Señor, fluye, Dios mío, con libertad. Yo abro mi corazón, dispongo mi mente, mi corazón, Señor, para que tú me uses, Dios mío, Señor. Toma mis labios, Señor, y enséñanos, Dios mío, Señor, con tu bendita palabra. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu asistencia, Señor. Asistencia permanente que tú haces en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por para siempre su misericordia, y oramos, hermano, y seguimos orando, y no podemos parar de orar por nuestra hermana que está en recuperación. Yo digo, por la fe está en recuperación. La fe es, Dios nos enseña cómo la fe. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Bueno, vamos a continuar con nuestra enseñanza. Estamos hablando de las dispensaciones, lo que cada dispensación aporta para nuestras vidas, que tenemos que administrar, ¿no? Una dispensación, ya sabemos que es una economía, una mayordomía, una administración, y que en una dispensación, pues Dios le otorga unas nuevas condiciones al hombre que ha fracasado en la época pasada. Ahora viene una nueva generación, un nuevo comienzo, y entonces Dios le da revelaciones acerca de lo que tiene que ver con su salvación, con su restauración, y le da promesas, le da pactos, le otorga bendiciones, pero también le hace exigencias. En este caso, nosotros que somos esta sexta dispensación, ya hemos visto las otras, nos manda vivir por la fe, y la fe proviene de la palabra de Dios. La fe no es un esfuerzo humano, la fe es un regalo de Dios. La Biblia dice que somos salvos por la fe, por la gracia de Dios, por medio de la fe y el sacrificio de Cristo. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que administrarlas, saber que nosotros tenemos que vivir por fe, porque la Biblia dice, el justo, el que ha sido justificado de sus pecados, el que ha sido declarado limpio, porque ha sido perdonado, porque ha sido lavado con su sangre, tendrá que mantener la fe con que llegó al Señor, crecer en la fe y hacer que la fe produzca lo que Dios dice que produzca. Se llaman frutos, y el fruto de la fe son las obras que nosotros hagamos. Vamos a mirar un texto para empezar. Vamos a ir a Hebreos capítulo 6. Bueno, vamos a mirar. Ayer estuvimos hablando, a mí me gusta siempre repetir un poquitico, refrescar la memoria un poquito, acerca de que fuimos llamados para hacer buenas obras, que antes de venir al Señor hacíamos la corriente del mundo, que es impulsada por Satanás, o promovida por Satanás, y que éramos por naturaleza, nuestra naturaleza humana es de ira, es de condenación, éramos hijos de ira, o sea, hijos para ser condenados, para ser castigados por el Señor. Pero que cuando se manifestó la bondad de Dios y su misericordia en Cristo Jesús, nos salvó por gracia, no por obras. O sea, nosotros no tuvimos que hacer ninguna obra, nada de lo que hicimos. ¿Qué era lo que hacíamos? Hacíamos lo malo. Y luego leímos Colosenses en el capítulo 1 y dice que nosotros hacíamos malas obras. Entonces lo que hacíamos era malo. Mentíamos, hacíamos disparates, locuras y cosas de desobediencia,
y rebelión y toda esa cuestión, malas palabras, de todo, creo que mentiras y todo. De una u otra forma, todos estamos bajo ese régimen de pecado porque traíamos una naturaleza, o traemos nosotros todos los seres vivientes, una naturaleza caída que la cual tenemos que vencer, que derrotar, y tenemos que ser renovados y restaurados por medio del Espíritu. Aquí empieza más o menos la enseñanza a tomar forma. Aquí empieza la enseñanza. Entonces el creyente, estamos haciendo énfasis porque hay el peligro también, porque paralelo con el crecimiento viene la apostasía. Paralelo con, acuérdese que hemos visto desde Génesis que paralelo con la verdad viene el engaño. Entonces la simiente que va a traer la mujer enemistada con la simiente de la serpiente. El uno es Cristo, el otro es el anticristo. Ese espíritu de desobediencia que se opone a todo lo que sea Dios o sea objeto de culto, que ya trataremos con ese punto más adelante, porque es muy importante en estos tiempos, hermano. Por eso usted debe basarse en la palabra, no en tanta profecía, en tanta visión. Y hoy en día, pues usted debe darse cuenta que casi todos los que salen por las redes se volvieron profetas, están profetizando, todos están hablando de Apocalipsis y muchas veces ni entienden lo que están hablando. Y entonces ahí viene el descontrol, viene la confusión. Y cuando uno no entiende las cosas, pues uno como que le coge siente como cierta apatía, se despierta siempre cierta apatía hacia aquellas cosas que nosotros no manejamos, que no conocemos. Bueno, en Hebreos 6, nosotros somos nacidos por la palabra, renacidos por la palabra. En la Biblia hay varios sinónimos. Hoy quiero hablarles de las figuras de la Biblia. Hay muchas cosas que nosotros como iglesia tenemos que saber, que la Biblia es un idioma espiritual. Yo le voy a hablar de algunas cositas para empezar. ¿Y por qué tenemos que congregarnos? Porque dijimos, pues ya esto yo lo he enseñado en la congregación, le he dado más de una razón, pero ahora que estamos aquí, dijo el apóstol Pedro, para mí no me es problema hablarle las mismas cosas, no me es dificultad hablarle las mismas cosas que para ustedes son seguras. A mí no me es gravoso hablarles nuevamente, pero para ustedes es más seguro que yo les hable nuevamente para que se refresque el conocimiento. Bueno, nosotros somos nacidos, dijimos, por la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Esa semilla se implantó en nuestro corazón, esa semilla produce fe, la palabra no viene vacía, trae la fe para hacer lo que Dios dijo que tenía que hacer. Recuerda Isaías, en el capítulo 55, el Señor declara esta palabra, dice, como la lluvia que desciende sobre la tierra. Escuchen esta palabra, como la lluvia que desciende sobre la tierra y la riega y la hace germinar y produce y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber hecho aquello para lo cual fue enviada. Vamos a ir por partes, porque yo quiero analizar esto bien, para que usted se dé cuenta que congregarse, aprender la palabra, es que nos enseñen la palabra y saber el significado correcto de lo que nosotros queremos decir. Es parte de la instrucción que Dios quiere dar a cada uno. La palabra, entonces nosotros somos nacidos por la semilla incorruptible de la palabra que vive y permanece para siempre. Número 1. Número 2. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios entra en nosotros. Si la palabra entra con la fe y el Espíritu de Dios y el amor de Dios, porque para eso fue enviada, para darle vida, para salvar a lo que se ha perdido. Y entonces produce un efecto en nosotros. Se siembra y tiene que producir un fruto. Y el Señor Jesús en Marcos nos dice cómo es que tiene el crecimiento. Primero hierba, luego espiga y luego espiga llena de fruto, llena de grano. Así son los tres tiempos en que en que la semilla va a producir ese fruto. Como dice la parábola del sembrador, al 30, al 60 y al 100 por uno, es lo mismo. Bueno, entonces el apóstol Pablo dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, ya lo estudiamos, el justo vivirá por su fe.
¿Cómo va a oír por la fe? Diga, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo va a oír la palabra de Dios? Cuando yo escucho la voluntad de Dios. El eunuco regresaba de adorar. Un ángel del Señor se le dijo a Felipe, acércate a ese carro porque este hombre lee pero no entiende, explícale. Él le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me enseñe? Entonces, para eso Dios estableció ministerios. Los ministerios es para perfeccionar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. Entonces, todo eso lo hemos ido estudiando, hemos ido poquito a poco entrándole a esto, entrándole. Ahora le voy a hablar de la importancia de congregarnos y de poder hacer las cosas a la manera de Dios para que nos bendiga. Por ejemplo, dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Por qué? Porque no vino vacía, ya no viene vacía, sino que fue enviada. Dice, y no regresará a mí vacía, no regresará a mí sin haber producido aquello que yo dije que tenía que producir. Entonces, ¿qué tenía que producir? Vida en el que cree, fe para ser salvo. Ahora, producir más fe y más fe cada día que el hombre hable la palabra y viva por la palabra para que produzca muchos frutos y esos frutos sirvan para que la iglesia crezca en todos los aspectos, para que tenga un conocimiento pleno de Dios, etc. Entonces vamos a mirar. Dice estamos en Hebreos. Creo que no voy a poder leer Hebreos todavía porque se me metió este otro verso aquí y es importante. Vamos a Isaías 55 y no puedo leer ese verso hasta que no. Me metí a hablarle de memoria, pero no me gusta así. Me gusta leer, que usted tenga su Biblia, tome sus notas, no que me quiero equivocar, yo me puedo equivocar de texto, me puedo equivocar y usted va a decir, no, aquí no está lo que él dijo. Entonces me está hablando mentiras, no le estoy hablando mentiras. Puede haber equivocaciones, pero la palabra de Dios, Dios requiere que tracemos la palabra con exactitud. Acuérdese que eso es lo que yo más he enseñado. Debemos ser exactos en la palabra, exactos en lo que dice, no cambiar los términos, no buscar versiones que se acomoden a lo que nosotros queremos, sino buscar versiones que comprueben y confirmen lo que nos dice para poder aprender. Dice así, dice versículo 10 del capítulo 55 del profeta Isaías. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Aquí nos vamos a demorar un poquito en este texto, no hay problema. Bueno, número 1, Dios dice que la palabra es semejante a la lluvia y a la nieve que desciende del cielo, y que esa lluvia, esa nieve que Él envía del cielo, porque todo se hace por la voluntad de Dios, todo es hechura de Dios, todo es plan y propósito de Dios. Esta tierra no podrá producir frutos para nosotros sostenernos si no hubiera lluvia. Usted debe saber eso. Bueno, entonces el Señor compara la palabra de Dios como la lluvia y la nieve que viene a la tierra. Ahora, nosotros somos nacidos por una semilla incorruptible de la palabra que se siembra ¿dónde? Diga, en nuestro corazón. Quiere decir que en nuestro corazón es la tierra donde se siembra la semilla. ¿Qué envía Dios? Envía lluvia de los cielos. Lluvia. Entonces, ¿para qué? Para que esa tierra reciba la lluvia, beba la lluvia y esa semilla que se sembró pueda germinar, pueda tener vida, pueda tener desarrollo que debe tener toda semilla, que nazca, que crezca, eche raíces y se desarrolle y lleve frutos. Bueno, ahora dice así, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. O sea que la lluvia desciende del cielo, hace una función aquí, luego sale el sol, la lluvia se evapora y regresa allá.
no llueve de para arriba. El agua no sube de para arriba, sube en forma de vapor. A veces hay inundaciones, a veces los ríos se alimentan y crecen, los riachuelos van al mar, hay una evaporación y vuelve y sube. Y es un ciclo permanente, es un ciclo permanente. Entonces, aquí es fácil de entender esto, que usted y yo tenemos que vivir por la fe y que nosotros tenemos y vivimos por la fe, creemos en la palabra y nosotros estamos enfermos, queremos ser sanos, estamos necesitados, queremos ser prosperados, estamos en dificultades, queremos ser auxiliados por Dios a través de la palabra, pero que eso no puede suceder si la palabra no hace el efecto que tiene que hacer en nuestro corazón, que fue la tierra donde se sembró una semilla el día que nosotros creímos. ¿Y qué es? Es regar la tierra, que la tierra beba la lluvia. La tierra beba la lluvia. Usted necesita agua para vivir. Y si a usted le ponen un vaso con agua y usted no quiere tomárselo, usted va a tener deficiencias renales, digestivas, como quiera, un montón de cosas que yo no soy médico ni científico, nada de eso, pues me puedo equivocar, mejor me quedo callado. Pero se necesita. Ahora, vamos por partes. Ahora, en esa lluvia es la que hace germinar y producir. Si no germina la palabra, si la lluvia, si su corazón no recibe la enseñanza y la palabra, con esa enseñanza, con ese entendimiento que usted recibe a través de la enseñanza, esa semilla no empieza a germinar, a desarrollarse para producir un fruto. Entonces, y dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. ¿Cuándo vuelve la palabra al Señor? ¿Cuándo vuelve? La palabra vuelve al Señor después de que ha producido y hecho aquello para lo cual Dios la envió. Le voy a poner un ejemplo. Él dice, por ejemplo, una de tantas promesas, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces una persona no se congrega, una persona no estudia la palabra y cuando la estudia le hace falta la lluvia del cielo. Ya tiene la semilla, pero la tierra no produce la humedad necesaria. La tierra, a ver, porque esto hay que entenderlo, me tengo que ampliar aquí. Cuando hay verano, el verano es el sol fuerte, la tierra se reseca. Cuando hay aflicciones, tormentos, angustias, deudas, encierros y todo esto, el alma se reseca, el corazón se reseca. Usted y yo y cualquier persona que esté en esa condición se siente angustiada, desesperada, va de un lado a otro, no le queda tiempo de leer la Biblia, al rato es como que se le mete como la duda y trata de moverse en sus propias fuerzas, busca camino por donde a veces le parece que es derecho, pero al final son torcidos, etcétera, ¿me entiende? Y entonces necesita lluvia. Esa lluvia se le envía Dios del cielo para que la tierra, que es su corazón, beba esa lluvia y sea una tierra, deje la esterilidad y esa tierra se convierta en un campo productivo, en un campo propicio, que la semilla se encuentre en la mejor tierra para que produzca todo aquello. Entonces cuando la semilla produce el fruto, entonces la palabra vuelve al Señor y le dice, ya dejé el fruto para la cual tú me enviaste, yo regué la tierra la bebió, la semilla que estaba plantada germinó, el producto, el árbol, la matita creció, produjo frutos y ya regresé. En ese ciclo, Dios hizo algo aquí que quería hacer. Algo que Dios necesitaba hacer lo produjo. Y póngale bien ojos abiertos. Ojos abiertos y oídos despiertos a esto que le voy a decir. Al revés, ojos abiertos y oídos despiertos.
Mírelo bien por el lado espiritual. Nosotros fuimos renacidos por la palabra de Dios, que es la semilla incorruptible. Amén. La lluvia es la enseñanza. La lluvia es la enseñanza. Dios tiene que producir en nosotros buenas obras que Él preparó de antemano, que es la obra de Cristo, ya lo explicamos ayer. Ahora déjeme, voy a ir a Deuteronomio capítulo 2 para mostrarle, hermano, por la palabra, mostrarle a usted lo que dice Dios en el capítulo 32 de Deuteronomio, en los versos 1 y 2. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra lo dicho de mi boca. Los cielos es de donde Él envía la lluvia, y la tierra es la que va a recibir la lluvia. Le habla a los cielos y le habla a la tierra. Dios le está hablando para testificarle al hombre. Le dice, goteará la lluvia, goteará como la lluvia mi enseñanza. Ahora sí, ¿qué es la lluvia? Diga, la lluvia es la enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza que viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. De tal manera que una de las cosas que nosotros erramos es que la enseñanza de la palabra es vital para nuestro desarrollo espiritual. Por eso necesitamos congregarnos, necesitamos tener un predicador, un instructor, como quiera llamarle, un líder, como quiera llamarle, uno que haga esa obra. Entonces tiene que dar enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento. Dios en la enseñanza nos va a dar razones por las cuales tenemos que hacer las cosas a la manera que Él dice. Y dice, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la tierra. Entonces, eso es lo que Isaías nos está diciendo. Es lo mismo. Isaías nos está diciendo, la lluvia que desciende del cielo y la nieve que riega la tierra y la hace, y la tierra ve la lluvia y la hace germinar y producir semilla al que siembra y para el que come. El fruto, parte de esa semilla es la provisión suya, que es el pan para el que coma, y parte de esa es para volverla a sembrar, porque si usted se come todo el fruto y no vuelve a sembrar, entonces va a padecer necesidad, lógicamente, no va a cumplir los ciclos de la cosecha. Ahora vamos a Hebreos 6. Creo que está entendible. Mire todo lo que usa Dios, estas figuras que usa. ¿Qué está usando? Está usando ejemplos, está usando la tierra, está usando la lluvia, está usando la nieve, está usando una semilla y está usando los cielos para enseñarnos que nosotros tenemos que ser instruidos por la palabra, que la palabra de enseñanza no debe ser enseñanza de hombre en la tierra. Aquí usted puede colocar una manguera con rocío para regar el campo, pero nunca jamás será igual a la lluvia que manda Dios desde el cielo. Puede ser que produzca algo, pero nunca producirá lo que produce una tierra donde llueve normalmente y que la tierra bebe la lluvia. La gente coge y riega, está bien, eso se hace en verano, en tiempos de sequía y en lugares áridos. Y riega, pero esa manguera ahí dando vueltas, ese chorrito allí, nunca beberá por encima nomás, por encimita, pero que la tierra beba la lluvia, que usted meta allí el instrumento de agricultura y que encuentre, y cabe, hermano, y que encuentre agua, encuentre la tierra bien humectada. Abajo no lo va a hacer una lluvia, una irrigación así artificial. De tal manera
que la enseñanza de la palabra tiene que venir del cielo, tiene que venir de Dios. Que tenemos tanta enseñanza de hombres, tantas enseñanzas ridículas que no tienen fundamento bíblico, que son meramente conceptos y pensamientos de hombres, y volvamos a la palabra porque eso es lo que nos va a bendecir. Y mira cómo dice Hebreos en el capítulo, dijimos 6. Bueno, aquí volvemos en el versículo 7. A mí me gusta esta porción porque esto es de bendición, mire. Porque la tierra que bebe la lluvia, la tierra que ¿qué? Diga, el corazón que recibe la enseñanza y se la bebe, se la mete dentro del corazón. El creyente que recibe la enseñanza y el corazón acepta la enseñanza. Y dice, la tierra que bebe la lluvia que muchas veces la lluvia tiene que caer continuamente, muchas veces. La lluvia no puede caer solamente en un momento, un solo día y pasar 1 año y 2 años sin congregarse. La lluvia es de enseñanza. Usted necesita una enseñanza continua, un creyente. Yo necesito una enseñanza continua. Yo tengo que estudiar la Biblia, yo tengo que meditar en la palabra, yo tengo que orar, tengo que entrar en el secreto de Dios, tengo que decirle, Señor, muéstrame, Señor, cuál es el alimento que hoy tengo que darle a tus ovejas, Señor, cómo es que tú quieres que yo hable, qué es lo que ellos necesitan. El Señor nos tiene que, a nosotros, predicadores, nos tiene que dar discernimiento, nos tiene que dar don de ciencia, palabra de sabiduría, nos tiene que dar un montón de cosas, hermano, que se muevan dentro de nosotros según el ministerio de cada uno. ¿Por qué? Porque tenemos que discernir qué es, tenemos que administrar. Estamos hablando de una administración que es la gracia, y Pablo dice, tengan los hombres como administradores de los misterios de Dios. Entonces nosotros tenemos que administrar esto. ¿Y cómo dice la Biblia? La tierra, el creyente, el corazón que recibe, que bebe la lluvia, o sea, recibe la enseñanza muchas veces que viene sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. A ver, vamos por partes, porque esto hoy está bueno. La tierra es el corazón, el creyente, que recibe la lluvia, la enseñanza, que muchas veces, entonces necesitamos mucha enseñanza, cae sobre ella. Y esa enseñanza produce lo que Dios dijo que tiene que producir. Si la Biblia dice que los ministerios estamos puestos para perfeccionar a los santos, para capacitar a los santos, para instruir a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio, entonces los santos, cuando reciben la enseñanza, tienen que hacer lo que recibir la enseñanza, que esa enseñanza penetre en su corazón, para que la lluvia que cayó solita haga germinar esa palabra que usted recibió, que Jesucristo es el Señor, que es salvo por gracia, que el amor de Dios, que la fe y que todas las doctrinas bíblicas que usted ya conoce puedan germinar, puedan no solamente quedarse ahí como una semilla tirada sobre la tierra, sobre una tierra estéril, sino que se abra camino y entonces dé un crecimiento y produzca hierba. El primer fruto, mire, primero hierba, luego grano. Son los 3 niveles de crecimiento de que me habla la misma palabra en el capítulo 4, si no estoy mal, de Marcos. Se llama el crecimiento de la semilla. Entonces aquí dice, versículo 7, recibe bendición de Dios. Entonces, debe producir hierbas provechosas a aquellos por los cuales es labrador. ¿Quién es el labrador? ¿Quién es el labrador? El que la limpia, el que la cuida, el que la perfecciona, es decir, el ministro. De usted y yo tenemos que producir fruto provechoso a aquellos que nos cuidan, a aquellos que nos labran, a aquellos que nos enseñan la palabra, a aquellos que han tenido el cuidado de nosotros. Que usted ya me está hablando de plata. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de un lenguaje espiritual. ¿E incluye el dinero? Sí lo incluye porque es parte de la bendición. Y dice, produce,
Y aquellos que produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. La primera cosa que produce el primer nivel es de alegría, de gozo. Cuando usted siembra, no sé si usted habrá trabajado en la labranza, yo nunca lo he hecho, no sé, tengo la referencia nomás en el estudio que hago, no tengo la experiencia, pero yo creo que usted planta una semilla, la cuida, la abona y toda esa cuestión. Y cuando ya usted sale la primera hierbita, es lo primero que uno se pone es contento. Dice, no, 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 ya va para arriba, ya va para arriba. Gloria a Dios, diría usted, ¿cierto? Gloria a Dios, que esto ya reventó, ya. Esto es cuestión de tiempo. Entonces, el creyente que recibe la enseñanza que muchas veces se le da y produce para el que lo cuida las primeras actitudes de un arrepentimiento, de una conversión, de una fructificación, alegra el corazón del labrador, del predicador. Bueno, eso por ese lado, porque hay otro perfil, dejémoslo así. Pero la que produce espinos y abrojos, ahora, ¿qué son espinos y qué son abrojos? Los espinos y los abrojos vienen como consecuencia del pecado de desobediencia. Cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor, entonces Dios le dijo a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer para comer del fruto que yo te había dicho que no comieras, por tanto, por esa causa, maldita la tierra por eso. Porque preferiste obedecer a tu mujer, bueno, no vamos en contra de las esposas, obedecer a los demás que a mí. Yo dije que no comieras de ese fruto y vino el diablo y usó a una persona para decirte que no pasaba nada, que comieras, que antes te iba a ir mejor. Entonces tú quisiste hacer las cosas a tu manera, por esta causa, maldita la tierra. Espinos y cardos te producirá y te va a ser más dificultoso el trabajo. Con el sudor de tu frente vas a comer el pan. Entonces, mientras la hierba, cuando la tierra produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, entonces recibe bendición de Dios. ¿Qué es la bendición? Da semilla al que siembra y da pan al que come. Está entendiendo todo este rollo. Bueno, ahora dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, o sea, no pasa el examen. Este cristiano recibió a Cristo. Señor, mira la obra que hizo el Señor, ya hablé de que vino de la eternidad hasta manifestarse en Gálatas 4:4 en el cumplimiento del tiempo. Todo ese ciclo se despoja, se humilla y estando en la condición de hombre, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nos redime. Le tocó descender al infierno, algo que el Dios de la gloria no tenía por qué ir allá. Si no tenemos nosotros, que únicamente hemos sido perdonados, ¿qué va a ir el autor de nuestra salvación? Pero le tocó hacer ese proceso porque esa era la expiación por nuestro pecado. Y entonces ahora el caballero creyente no se congrega. No se congrega, no recibe la enseñanza o se congrega, oye, pero no pone en práctica la palabra, no la acepta en su corazón. Y la semilla que fue sembrada, la semilla de fe, no puede germinar, no puede salir, no puede producir, no tiene, es una semilla ahí, es incorruptible, no se daña. Pero ahí está, le falta el agüita de la enseñanza para que pueda hacer el proceso que Dios quiere que haga. Creo que está sencillo. Bueno, estamos hablando de que tenemos que hacer buenas obras. Y dice, esa que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida. O sea que en vez de recibir bendición, está próxima a recibir maldición. Y su fin es ser quemada. Y cuando me habla de quemada, me habla de un horno de fuego, donde van a quemar esa hierba. Y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, le dice Pablo a los hebreos, estamos persuadidos de cosas mejores
y que pertenecen a la salvación. Escuchen, estas cosas pertenecen a la salvación. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Entonces quiere decir que fuimos salvos para buenas obras y que Dios no es injusto y que cuando usted da ese fruto, cuando usted recibe la enseñanza y cuando usted produce lo que la palabra vino a hacer en nuestra vida, que es hacernos producir, que la semilla que se sembró produzca los frutos necesarios, entonces regresa a Dios con ese fruto. ¿Ve? Y entonces, ¿cómo regresa a Dios? Usted encuentra gente orando. Dice, Señor, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la familia no se convierte. Pero tu palabra dice, y se está ahí todo el día y toda su vida espiritual diciéndole al Señor lo que su palabra dice. Sí, se lo ha dicho tantas veces que ya el Señor lo aprendió, pero el que está orando no lo ha aprendido. Porque si la palabra es una semilla, entonces él debe recibir la enseñanza que viene continuamente sobre él y que se le dice, mire, usted fue salvo por la gracia de Dios. Usted tiene que dar de gracia lo que recibió de gracia. Usted está en esta congregación y tiene que someterse a sus pastores, tiene que obedecerlos, considerar cuál haya sido el fruto de su conducta e imitar su fe. Usted tiene que servir a Dios. Usted es un miembro del cuerpo con una función específica. No importa que sea diferente a los demás. No tiene por qué hacer lo que hacen los demás. Usted tiene que ubicarse dentro del cuerpo y a veces uno trata de ubicarlos, pero no. Le dice uno haga esto y el otro quiere hacer otra cosa. Le pasa lo del rey Usías. Es rey y quiere ir a quemar incienso al templo. No te corresponde a ti, oh Usías, hacerlo, sino a los sacerdotes. Entonces es rey y quiere fungir como sacerdote. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto, hermano? Que entonces, en vez de recibir bendición de Dios, ¿estamos recibiendo qué? Producto de la desobediencia. Estamos produciendo espinos y cardos, y los espinos y cardos en la tierra no le facilitan el trabajo al labrador. El labrador, la tierra que produce hierba provechosa, aquellos por los cuales el labrador recibe bendición de Dios, esa va a producir fruto. Es que una bendición, un creyente que produzca fruto. El que no produce, que en vez de producir hierba provechosa, aquellos por los cuales el labrador produce espinos y cardos. Cuando el labrador va a limpiar aquello que produjo cosas buenas, entonces aparecen los cardos mientras muchas veces, mientras está limpiando, arrancando los cardos o haciendo un corte, lo que sea, para poder llegar a la hierba que ha producido. Hay veces la hierba que ha producido, por no llegar el labrador a tiempo, se arruinó. Y hay veces que uno pierde tanto tiempo con personas que no producen, que los que producen son desatendidos y muchas veces terminan produciendo hasta menos de lo que el que estorba produce. Nada. Suena duro. Es muy cáustico, dirá usted, hermano. Pero eso es lo que me enseña la palabra. Eso es lo que Dios me dice a través de estas figuras. Mire que no le estoy acomodando los versículos. Sí se los estoy acomodando en el orden que debo presentárselos para que usted comprenda lo que es una revelación de la palabra. Y dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Entonces, ¿cuál es la hierba que produce? Obras. ¿Qué son los espinos y los cardos? Obras. Unas son obras que me aprovechan, otras son obras que me dañan, que me fatigan, que me quitan el tiempo. ¿Ve? En vez de ser solución al problema, se vuelve parte del problema. Estoy hablando de un creyente, no de usted, un creyente de esa condición. Pero ¿qué ocurre, hermano? ¿Cómo podemos nosotros entender cómo nosotros hacemos las buenas obras? Entonces usted tiene que entender este principio.
Dios no es injusto para olvidar, escuche bien, vuestra obra y el trabajo de amor. ¿Por qué está haciendo la obra del Señor? Por el trabajo de amor. ¿Qué obra estoy haciendo? Una obra que me hace trabajar por amor. El amor de Dios. Él no tiene, ¿en qué se benefició Dios en sacarme del pecado? ¿En qué se benefició Dios el día que me salvó? ¿Qué beneficio le he dado yo a su reino? ¿En qué he tratado yo de responder a mi llamamiento? Y entonces cuando yo empiezo a hacerlo, entonces Dios dice, verdaderamente el grano de trigo cayó en tierra y murió. Y murió por estos. Estos son el fruto de la aflicción de mi hijo. Así lo dice Isaías 53. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces, Dios no es injusto. Todo lo que usted y yo hagamos conforme a su palabra tiene recompensa de Dios. Lo que Dios nos recompensa es lo que nosotros hacemos en nuestra propia voluntad. Pueden ser planes, proyectos muy inteligentes, muy productivos, pero que no aportan nada a su obra. No manifiestan la gratitud y el amor que debemos tener para trabajar en el Señor. Mire, hermano, esto se ha olvidado. Esto se ha olvidado de advertirle a la iglesia. Entonces dice, porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis dado hasta su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Usted empezó a servir, usted empezó a producir hierba. Después viene la espiga y la espiga llena de fruto. Usted es imposible. Le sembraron 1 o 2 granitos y ahora tienen una mazorca. No una mazorca, tiene varias o espigas, como quieran llamarles. Tiene muchas espigas. ¿Cuántos granos tiene? De ahí está su comida, su sustento. Y parte es para volverla a sembrar, para que haya más. Entonces nos quejamos nosotros. No entendemos el mundo espiritual. ¿Ah? He aquí mi siervo, yo le sostendré. No importa que haya pandemia. No importa que haya necesidad. No importa que venga crisis económica que ya se está sintiendo. Usted cuando produce hierba provechosa, aquellos que lo están labrando, usted recibe bendición de Dios. Si usted no produce sino problemas, entonces usted no va a recibir bendición de Dios. Es duro, suena cáustico, suena como acusación, pero esto no es acusación, esto es ministración. Y Pablo lo dice a ellos. Dice así, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Cuál solicitud? El trabajo, la obra. ¿Cuál es la obra? El trabajo de amor. Y el trabajo de amor. ¿Por qué hace el trabajo? Por amor. Es un trabajo de amor. Ese trabajo de amor no se hace únicamente cuando está usted en el primer amor. Esa solicitud de producir fruto es permanente. Mire, mi hermanito querido, usted planta un árbol de cualquier clase de frutos que más le guste a usted y produce frutos. Póngale el nombre que quiera. Y usted se deleita con ese fruto, lo satisface ese fruto, suple sus necesidades ese fruto. Pero un día el árbol no volvió a producir, se resecó. No, es que lo que pasa es que sí, pero, siempre el pero. Las disculpas. Y no volvió a producir. Usted dice, como la parábola, ¿para qué
inutiliza tanto la tierra. Córtelo, córtelo porque ya no produce fruto. Así hay una parábola que un señor plantó una higuera en la vid. Mire qué tan raro esa parábola. Plantar una higuera en una vid. En una viña, perdón. Una higuera en una viña. Pero así lo quiso Dios. Y la viña en la iglesia. Y a usted lo plantaron. Porque dice que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ya eso lo estudiamos ayer. Y entonces, hermano, dice, llevo 3 años viniendo y no hay fruto. Córtala. ¿Qué dijo el labrador? El labrador quiere ver fruto. El labrador ha trabajado en ella. No quiere dar fruto. Dijo, Señor, déjala un año más. Yo la voy a escarbar las raíces, voy a abonarla. Y voy a trabajar en ella. Y si no produce fruto, Señor, pues córtala, porque ¿qué más se va a hacer? Entonces, Dios es claro y específico. Entonces, nosotros necesitamos producir fruto. Ese fruto no lo producimos sino cuando tenemos sembrada la semilla, la palabra de Dios, que es aquella con que nos dio la vida, la semilla incorruptible, y cuando nosotros en nuestro corazón, que es la tierra donde se sembró, bebe la enseñanza que continuamente cae sobre nosotros y la tierra se vuelve apta para la semilla. Un corazón apto para que se desarrolle todo ese amor de Dios y esos propósitos de Dios es aquel que persevera en la palabra, en aquel que aprende a corregirse por la palabra, en aquel que aprende a discernir, en aquel que ayuda a la obra. Bueno, y dice, pero deseamos que cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin. No podemos dejar de producir fruto. Mire, le voy a decir cosas. De pronto alguien dice, no, es que yo cuando estaba joven, pero ahora ya no sé qué, es injusto por olvidarse. Es que ya no tengo fuerza, ya me duele aquí, me duele acá. ¿Sabe por qué le duele? Porque dejó de hacerlo. Porque la palabra dice que tenemos que mostrar la misma solicitud del principio. Y si nosotros mostramos la misma solicitud del principio, Dios dice que su palabra no va a volver vacía sin haber hecho aquello para lo cual fue enviada. Y Él envió una palabra que dice que Él da fuerza al cansado y aún al que no tiene fuerza le da nuevas. Pica las fuerzas y le dan nuevas fuerzas si necesita. ¿Cuántos años cree que tenía Moisés cuando lo llamó el Señor? 80. ¿Cuántos años usted cree que tenía Abraham cuando lo llamó el Señor? 75. Y así sucesivamente. Entonces, ¿y Moisés hasta cuándo sirvió? Hasta que el Señor le dijo, no más, sube a ese monte y muérete. Abraham, ¿hasta cuánto tiempo? ¿Para qué lo llamó el Señor? Diga, para que produjera hijos, para sacar un pueblo de sus lomos. ¿Y hasta cuántos años engendró hijos? Hasta los 140 años. Empezó a producir, luego dejó de producir, hasta que se murió. Entonces, sé que hay momentos difíciles, sé que hay vidas mal administradas que descuidan un área, descuidan otra área, pero más que todo esto es falta de conocimiento de cómo se mueve el mundo espiritual. Si usted y yo estamos produciendo lo que Dios dice en su palabra que debemos producir, Dios no está interesado en cortarnos. Dios no está interesado en quitarnos. Dios está interesado en que usted produzca mucho fruto y que le pida a Él todo lo que quiera para que el Padre sea glorificado. Leámoslo en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5 en adelante. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Están unidos a mí,
O sea, la ramita esa, el pistilo ese que sale allí. Dice, eh, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Escuche que es bien interesante esto. Cuando yo leo esto me vienen un montón de pensamientos. Dice, dice, el que permanece en mí y yo en él, pregunto, si yo permanezco en Cristo, o sea, no me descarrío, ¿es garantía de que Cristo permanece en mí? Y ahí hay que pensar, porque es el que permanece en mí y yo permanezco en él. O sea que hay personas que pueden permanecer en el Señor sin descarriarse, orando, yendo a culto, evangelizando, pero el Señor no permanece en ellos. ¿Por qué no permanece el Señor en ellos? Por lo que ellos hacen. Por lo que ellos hacen. Si usted mira en el mensaje de la iglesia de la Odisea, el Señor está afuera y dice, hey, yo estoy tocando la puerta. Si alguno oye, o sea, ya no oyen al Señor. Son iglesia, pero ya no oyen al Señor. Si alguno oye mi voz, las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Ahora ya no siguen al Señor. ¿Por qué? Porque ya no oyen su voz. Ya perdieron la sensibilidad. Se pierde el discernimiento espiritual. Corazón. Ya no se le abre el corazón al Señor. Se le abre el corazón al mundo, a los festejos, a los agasajos, a los amigos, a los hermanos, al pastor, a todo el mundo se le abre la puerta del corazón y está bien. Pero al Señor no se le abre la puerta. Hermano, eso que usted está diciendo muy, muy gravoso, eso es muy bravo, muy duro. Sí, mi hermano. Usted nunca, cuando de pronto se despierta, nunca se despierta, y se despierta a las 2 o 3 de la mañana con la vejiga que se le revienta, usted no sabe que el Señor puede usar eso para decirle, mira, ya que te despertaste, tendrás que sentar en la cama, ponerte las pantuflas, ir al baño, prender la luz, desocupar la vejiga y volver otra vez a hacer el recorrido de allá para acá, y se te quitó el sueño. No entendió que tiene que orar. Que de pronto Dios lo está llamando para orar. Todo no puede ser oración, pero se necesita orar para tener comunión con Dios, para que esa sensibilidad se despierte, mi hermano querido. Mire, yo no trato de molestarlo con esto. Lo que ya tanto le he enseñado, quiero decir ahora, que usted esté en su casa tranquilo, que usted esté en su casa y que debe entender lo que se está hablando. Entonces ya no, mire, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo quiero entrar a él. Ya dejó de servir hace mucho tiempo. Ya fue perdiendo el primer amor. De pronto no lo ha perdido todo el primer amor. De pronto está dando los primeros pasos y Dios está llamando. Dios está llamando, pero ya perdimos la sensibilidad. Ya no sabemos que Dios nos está llamando a orar. Algunos están con el teléfono en la mano, pegado de todos esos cuentos de fe, viendo el televisor hasta altas horas de la noche. Y de pronto siente una llamada al corazón. De pronto siente una llamada al corazón que le dice, apaga eso, ve a orar, lee la Biblia. Y él parece que sí, pero no, sí, ahora no está escuchando la voz. Por eso no puede abrir la puerta del corazón. Por eso no puede abrir la puerta del corazón. Es necesario sensibilizarnos de todo esto para poder continuar con la enseñanza, para saber cómo se hace la obra de Dios.
primero sensibilizarnos, saber que Dios nos está llamando y que nosotros muchas veces no atendemos. Y dice aquí, y si Él permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. ¿Para qué vino la palabra? Para regar la tierra, para que produzca lo que Dios la mandó a producir, que cumpla una función, que la tierra se beba la lluvia y que por esa lluvia que bebió, la semilla que se sembró produzca los frutos. Y dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si somos un cuerpo compuesto por muchos miembros, en este momento nosotros estamos separados, no de Cristo, pero no estamos produciendo los mismos frutos que podíamos producir si estuviéramos en la congregación, porque estamos separados. ¿Estamos separados de Cristo? No, pero es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Acuérdense que de los dos pueblos hizo un nuevo hombre, que se llama iglesia. La cabeza en el cielo y el cuerpo en la tierra. Entonces, de cierta forma, no podemos producir lo que debíamos producir, que es ayudar, orar por los hermanos, hacer la obra evangelística, hacer las diferentes formas de trabajo que se implementan en la iglesia para desarrollar los ministerios, para desarrollar el fruto y toda esta cuestión. Bueno, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Qué ocurre, hermano? ¿Qué ocurre si no permanecemos en el Señor? Nos vamos a secar. Y cuando se seca, un pámpano se seca, ya no vuelve a reverdecer, ya no vuelve a producir. Un pámpano seco no produce fruto, y como no produce fruto, entonces lo recogen y los echan en el fuego y arden. Esto es más delicado de lo que usted piensa, lo que usted ha creído. De pronto estas enseñanzas han sido muy folclóricas, porque siempre se habla de prosperidad, y aquí viene la prosperidad. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Por qué usted le puede pedir al Señor todo lo que usted quiera y os será hecho? ¿Quién lo va a hacer? ¿El Señor? No. El Señor ya hizo todas las cosas. Y descansó el Señor de la obra que había hecho. Ya no hizo nada más. Mi Padre hasta ahora la restauración de nuestras almas en la redención. Pero ya todo está hecho. No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. ¿Por quién? Por la palabra. Porque la palabra no volverá vacía sin haber hecho aquello para lo cual fue enviada. Y nos envió la palabra para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y para que seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. ¿Quién lo va a hacer? Lo hacemos nosotros mismos, con la obediencia a la palabra. Ahí le voy a echar un verso. No temas ni desmayes. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Día y noche medita en él, para que hagas todo conforme a lo que está escrito en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién hace prosperar tu camino y quién hace que todas las cosas te salgan bien? Tú mismo, hermano. ¿Cómo? A través de la obediencia. Entonces es sencillo. Entonces, si permanecéis en mí, pero algunos predicadores usan esto para hablar solamente de dinero. Y está bien, se puede hablar de dinero con este verso, pero sin sacarlo del contexto. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora mire el misterio que está escondido aquí. Mire la revelación que hay aquí. En esto he glorificado a mi Padre. ¿En qué he glorificado a mi Padre? En que llevéis mucho fruto. ¿Por qué llevan mucho fruto? Porque permanecen en mí. Porque nunca se han separado de mí.
siempre han estado unidos a mí, porque están produciendo fruto continuamente. Cuando produce fruto continuamente, entonces usted tiene mucho fruto. Así se llama. Y cuando usted permanece en el Señor y permanece produciendo, Dios dice que produce, usted pida a Dios todo lo que usted quiera y será hecho. Será hecho ¿por qué? Por el fruto que produce usted, por la obediencia a la palabra. Porque la palabra no vuelve vacía sin haber hecho aquello para lo cual fue enviada. ¿Para qué fue enviada? Para que, eh, para que riegue la tierra, que la tierra beba la enseñanza, la lluvia, y produzca lo que va a producir. Usted recibe la enseñanza, la pone en práctica, produce fruto para aquellos para los cuales es labrada, y usted recibe bendición de Dios. ¿Cómo la recibe? La recibe, se la pide o Dios lo sorprende. La bendición dice hasta que sobreabunde. Entonces dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, mis discípulos. Ahora, ¿quién es un discípulo? Uno que produce fruto, uno que le pide al Padre y le da. A ver, no se vaya a sentir mal si muchas veces le ha pedido cosas a Dios y no se las ha otorgado. Es que yo no sirvo para nada, no tengo fruto. No, pero tiene que mirar a ver en qué se está fallando, por un lado. Por otro lado, el fruto, hay unos frutos que demoran más en producir que otros. Y hay unos frutos que se demoran más en madurar, porque ese ya es otra categoría, ¿no? Que el fruto, hay frutos, pero el fruto se puede malograr. El fruto hay que dejarlo allí, hasta su punto de cosecha. Entonces muchas veces nosotros empezamos a hacer las cosas afanadamente, aceleradamente, hacemos una cosa y otra, y creemos que esto ya quedó bien hecho y ya no lo dejamos tirado allí. Resulta que el fruto no tenía el crecimiento, ni el desarrollo, ni la madurez que necesitaba para poderlo cosechar. Y entonces ha hecho un montón de cosas, pero no tiene fruto, porque todo lo ha dejado empezado, todo lo ha cortado antes de tiempo. A veces se quiere trabajar en muchas cosas, quieren hacer muchas cosas, pero no se logran, no se logra mantener, sencillamente porque somos muy afanados. Somos afanados en el aspecto de querer hacerlo todo. Todo tiene una medida, todo tiene un control y todo tiene una forma de ser concebido por Dios. Entonces Dios nos da, digo concebido por Dios porque lo que nosotros hacemos es lo que produce en Dios la bendición para nosotros. Él no la da, pero la actitud nuestra es la que desata la bendición, la que desata el poder de Dios sobre nosotros, el Espíritu que Él nos ha dado. Él nos da testimonio de las cosas de Dios. Bueno, entonces ahora nosotros tenemos que hacer una obra. Mire cómo empieza la obra. Vamos, regresemos, que yo he estado que le hablo de esto, forma de metérmele, porque pues son enseñanzas que yo no puedo distorsionar, porque tenemos que enfocarnos en lo que estamos. Esta es la gracia, ¿no? Ya hablamos de la salvación, ya somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Ahora la fe se tiene que promover. La fe sin obras es muerta. ¿Cómo la fe no produce obras? Es porque no permanecemos en el Señor, para no tener que ir allí a Santiago, pues ya hemos ido muchas veces, ya lo conoce, sabes, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces ya eso ya lo conocemos. Ahora vamos a ver otra parte aquí en Efesios capítulo 4. Escuche bien. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Cómo quiere el apóstol Pablo? Bueno, Dios a través del apóstol Pablo nos manda. ¿Cómo quiere Dios que nosotros andemos conforme al llamado con que fuimos llamados, a la vocación con que fuimos llamados? Vocación de llamado. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu, etc. Ahora vamos al verso 17.
Ahora en el verso 11 y 12 él pone ministerios y en el verso 12 nos dice que para perfeccionar a los santos, para que estos produzcan una obra que es la edificación del cuerpo de Cristo, etc. Pero cuando llegamos al verso 17, aquí lo tengo, entonces Pablo dice, escuche el verso 1, esto requiero pues del Señor, esto digo y requiero, que andéis de una forma digna, conforme a la vocación con que Dios los llamó, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a los otros en amor. Para poder hacer una obra de amor, tiene que haber unidad del Espíritu. Ahora mire el versículo 17. Esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, los otros gentiles, ¿cuáles son? Nosotros somos gentiles, pero hay otros gentiles que no son convertidos, que no han llegado a Cristo todavía. ¿Cómo andan ellos? ¿Cómo andamos nosotros? Capítulo 2 lo dice, andamos en la vanidad de nuestra mente, haciendo la voluntad de nuestra mente y los deseos del mundo, conforme a la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire cómo está. Mire cómo dice, quiero que anden conforme a la vocación con que han sido llamados. ¿Cómo hago yo para andar conforme a la vocación con que he sido llamado? Pues dejando de andar como los otros gentiles. ¿Cómo dejo de hacer lo malo? Haciendo lo bueno. Aquí dice, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido es lleno de tinieblas, ajenos de la vida de Dios. O sea, indiferentes a la vida que da Dios. Yo no puedo ser indiferente. Dios quiere que yo sea prosperado en todo y que tenga salud, así como prospera mi alma. Dios quiere que yo sea para alabanza de la gloria de su gracia. Dios quiere que yo sea entendido de cuál es su voluntad. Dios quiere que yo me santifique. Dios quiere que yo le sirva. Dios quiere que yo comprenda el propósito para el cual Él me llamó, pero yo no puedo andar como andan los demás en la vanidad de su mente. Vanidad es vacua, vacía, una mente vacía, sin pensamientos estables. Hoy pienso una cosa, mañana ese pensamiento se va, vino otro. Hoy un concepto se vino y sacó a uno, y mañana viene otro concepto y saca este. Y entonces empieza la fluctuancia, y entonces somos arrastrados por vientos de doctrina, por estrategia de hombres, engañados. Mire, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que de Dios hay. ¿Por qué hay ignorancia? Porque es la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella. Cuando yo quiero que la lluvia no le caiga a la tierra que tiene que caer para que la haga germinar, pues le pongo una cobertura, le pongo un toldo, le pongo un invernadero, lo que sea, un plástico, y llovió y se mojó todo, y la tierra que tengo tapada no, la que tengo cubierta no, eso siguió seca. Y aunque esté en medio de un campo fértil, esa partecita no va a ser igual al resto. Y cuando yo permito que vengan conceptos, opiniones de hombres, doctrinas de hombres, estrategia de hombres que para engañar utilizan las artimañas del error, entonces la enseñanza salida del corazón de Dios no tiene cabida en el creyente. Cuando un creyente pone los ojos en los hombres y está más pendiente del libro del pastor fulano, así hacen los falsos. No leen la Biblia, sino que tienen que leer el libro del líder para ver cómo el líder interpreta la Biblia y no cómo el Espíritu la interpreta. Y el que nos va a enseñar y por eso
usted debe tener su Biblia y debe confrontar la enseñanza con su Biblia, tomar notas, marcar su Biblia, estudiarla. Los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo les enseñaba era así. Entonces hay muchas formas de nosotros aplicar este conocimiento y saber que tenemos que hacer una obra. ¿Verdad? ¿Cómo se va a hacer la obra? No andando más como andábamos antes, no andando más como anda Vicente, que Vicente anda, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No siguiendo las corrientes de este mundo. Me está diciendo el Señor, renueve su mente, no se conforme a este mundo. No se conforme a las costumbres de este mundo, a los hábitos de este mundo. No se conforme a las tendencias de este mundo. Tiene que renovar su entendimiento. Dejar de pensar que usted no puede hacer las cosas. Dejar de decir, es que a mí no me gusta eso. ¿Qué tal que el Señor hubiera dicho, no, es que a mí no me gusta la cruz? ¿Qué tal que el Señor hubiera dicho, no, es que a mí no me gusta que me van a poner la corona de espinas? No, mi hermano. Esto es más serio de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos. Se nos fue el tiempo ya. Vamos a mirar mañana con la ayuda de Dios cómo tenemos que hacer la obra y cuál es la obra que tenemos que hacer, basados en que somos miembros de un cuerpo y que en un cuerpo hay muchas funciones, que un cuerpo tiene muchas funciones. Para que tenga la vida debe haber un montón de cosas. Tiene que haber un montón de cosas. Este cuerpo no funciona sencillamente porque un día nació. Este cuerpo necesita ciertas cosas para producir ciertos efectos. El cuerpo necesita el alimento para producir la energía que lo mueve. Si usted no se alimenta el cuerpo, usted no va a poder hacer un trabajo. Si usted no recibe el alimento espiritual, usted no va a tener fuerza, aliento y vida para hacer la obra del Señor. Eso es lo que yo quiero que aprendamos, porque todos nosotros tenemos que pasar, hemos pasado o estamos pasando este mismo proceso. Usted puede, su bendición depende de usted, ya el Señor lo bendijo o ya nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Ya Él dice que tenemos que producir hierba provechosa para recibir bendición, que no podemos producir espinos y cardos producto de la desobediencia, ni nada de esas cosas. Yo creo que es fácil de enseñanza, fácil de asimilar, y que hay muchas figuras, ¿no?, que Dios usa para enseñarnos, para darnos el entendimiento de lo que Él quiere. Creo que estamos preparándonos y nos tenemos que preparar, no solamente espiritualmente, sino psicológicamente. Porque cuando se abran las puertas para salir otra vez, entonces no vayan a resultar algunos con que ya no hay necesidad de congregarse, que no, que ya yo lo sé todo, que yo he aprendido mucho, que yo también leo la Biblia. Amén. Separados del cuerpo. El cuerpo es el Señor. Nada podéis hacer. Nada. Mañana hablamos un poquito más de esto. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios. Te damos la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu amor y te damos gracias, Dios mío, por tu fidelidad. Te pedimos, Dios mío, que nos ayudes, te pedimos, Dios mío, que nos alientes, que nos fortalezcas, que nos des gracia, que nos des, Dios mío, de tu vida, que hagas de nosotros, Señor, instrumentos, Dios mío, para la gloria tuya, que podamos enaltecerte, glorificarte, exaltar tu nombre, proclamar tu verdad, entender tu grandeza, comprender, Señor, tu fidelidad, aprender, Dios mío, de ti, Señor, que la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces y produce
recibe bendición de Dios. Nosotros queremos ser buena tierra, queremos estar atentos a tu palabra, Señor. La lluvia, Dios mío, el rocío, Señor, es Dios de los cielos, la enseñanza que tú das a través de diferentes formas, diferentes medios, diferentes siervos, diferentes verdades, diferentes remas que revela, Dios mío, a nuestro espíritu, Señor, y que nosotros tenemos que ponerlos por obra. Yo te doy gracias por cada hermano y oro, Dios mío, para que la bendición tuya, Señor, permanezca en cada uno de nosotros, Señor, a través de la obediencia, a través de la sujeción, a través del entendimiento y a través, Dios mío, de tu bendita gracia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Le recomiendo, hermanos, antes de irnos, que tengamos un tiempito de oración antes de ir a acostarse, a dormir, que se acuerde de nuestra hermana Fabiola. Ella necesita la oración y Dios quiere que oremos. Ese es un cuerpo que se preocupa un miembro por los demás, que cuando un miembro del cuerpo se duele, los demás también nos dolemos. No se olvide usted, hermano, usted no se olvida del dedito chiquito ese que cuando estaba descalzo le pegó al sofá y que lo hizo ver estrellas y que lo tiene cojeando. Usted no se olvida de él. Cada ratico lo mira y lo soba y le pone hielo y le pone pomadita allí y toda esa cuestión. Así somos los miembros del cuerpo. Necesitamos el cuidado del resto. Dios los bendiga, los guarde, y con la invitación para mañana, en punto de las 7 de la mañana, aquí estaremos con la ayuda de Dios y nos presta la vida en tiempo de clamor. Dios les bendiga y felices sueños para todos.